Pero en ese momento, la protagonista dice que si se tira la sangre del duque Packard en esa pared, la puerta se abrirá. Aquí vemos que el emperador dice que lo hará, y ella debe quedarse atrás, lanzando la sangre en la pared, diciendo a una persona que no lo puede creer, y realmente hay un pasaje. Otro llama a su majestad, porque inmediatamente han detectado maná. Uno de estos guardias exclama a Dios, y otro dice, que aunque es una estructura creada con tal variación de maná, no se podía detectar, y eso puede ser usado como un objeto de investigación. Pero en ese momento la protagonista se queda viendo algo, y piensa que esas son enormes ecuaciones mágicas, y siente que eso es una observación que tiene el duque, y el duque, a diferencia de sus deseos, la verdad se revelará a todo el mundo, y va a hacer que eso suceda. Aquí pasamos un poco más adelante, y alguien dice que hay un montón de documentos, y no solo registros de incidentes cometidos por el propio duque, sino que incluso hay pruebas de incidente inventados, teniendo en cuenta la posible traición por parte de sus subordinados. El emperador dice que eso es enfermizo, pero considerando el carácter habitual del duque, tal vez sea así. Pero la protagonista se queda viendo algo, y dice que este es el diario del duque. Y el emperador dice que es el cuaderno personal del duque. La protagonista dice que sí. Aquí vemos escrituras, ya que el duque escribía que no puede aceptar lo que su padre llama a un deber sagrado, porque su padre era tan terco, y la protagonista piensa que si habla de su padre, se pregunta si habla del anterior duque, pero la protagonista sigue leyendo, porque al final no tuvo más remedio que ganar ese lugar con sus propias manos, y la emperatriz no sabe nada, y ella lamentó mucho la muerte de su padre. Y el emperador dice que al parecer el duque también asesinó a su padre, y llama al capitán de la guardia, pidiendo que mire si hay algo relacionado con eso. Le dice que sí a su alteza, y la protagonista piensa que con sus propias manos asesinó a su padre, y es una locura. Pero ella sigue leyendo, y en el diario está que en realidad no sabe lo que están buscando, pero decidieron unirse a la corporación, y en realidad no importaría si no sabe lo que están buscando, porque cuando llegue el momento también podrá deshacerse de ellos, cuando use el poder concedido por la imperial a través de Packard. La protagonista pregunta que qué es eso, y esta se pregunta si ese era su objetivo original, o si todo lo hizo por el resentimiento, o si por qué el duque quería convertirse en un mago, le tuvo rencor al imperio. Pero el emperador dice que ellos, y la protagonista piensa que los hombres de lo que está hablando ahí, deben ser del reino de Naval. Y esta se pregunta que cómo se supone que le diga eso a su padre, pero en ese momento llegó un soldado que llama a su majestad, y le pide que por favor revise eso. El emperador le pide que lo lleve, viendo nosotros este libro, y el emperador dice que eso es una magia olvidada, y es un libro mágico relacionado con la magia de conservación. Y el emperador piensa que es del primer emperador, se queda viéndolo, y la protagonista llama a su papá. Pero el emperador dice que ese es un libro del primer emperador que no estaba en la sala de los tesoros. La protagonista se queda viendo, y en dice que se le otorga a cada duque un deber sagrado, y entre ellos el duque Packard, que por naturaleza no tiene afinidad con el maná, y él será adecuado para que maneje la hierba carmín. Ante esto la protagonista piensa en la hierba, pero sigue leyendo, porque sin embargo deben prepararse para el futuro, para revelar esa verdad en el momento adecuado, y solo hasta entonces la importancia de Packard desaparecerá naturalmente, y dejar ese registro ahí es solo un arreglo para aquellos que harán un gran sacrificio. Y la protagonista menciona que según el comentario añadido el primer emperador, considero que el momento adecuado sería alrededor de 200 años después. Pero al final la verdad aún no se sabe incluso después de 500 años, y la familia del duque sigue siendo una familia ducal poderosa, y los 5 duques tenían un deber sagrado, y después de haber cumplido con su deber sagrado, debieron haber desaparecido, pero la familia Packard no quería desaparecer así, y la protagonista piensa que en la historia hubo un duque que inició una rebelión y fue reprimido, y cree que a partir de ese fracaso el duque Packard tuvo que crear un método diferente, y lo hizo fingiendo seguir cumpliendo con sus deberes sagrados, y ha tomado ese registro y ha creado una situación en la que ellos podían ganar. La protagonista se ve triste y un poquito mal, porque esos son demasiados secretos, y ella no puede más. En ese momento el emperador dice que bueno, y en primer lugar cree que tienen todo lo que necesitan,
y este dice que deben llevar todas las cosas de ahí al palacio imperial, diciendo a los soldados que sí a sus órdenes. Pero la protagonista piensa esperar, porque eso es. Esta misma hace un movimiento extraño, y su papá le pregunta que qué sucede, ante lo que un soldado suspira, y dice suponer que es porque eso le sorprendió, y le dice a su majestad que eso es un objeto trivial, y no puede creer que incluso tuvieran esos artículos robados. Y la protagonista menciona que lo que hay dentro de esas cajas son las mismas cosas que vio en su vida pasada, y son las cosas que usaron para inculparle de practicar magia negra. Esta se ve triste, porque ahora que las ve, ha vuelto claramente a ella ese recuerdo, y las voces de las personas que le llamaban fríamente bruja, y el gran frío que sintió en el sótano. La protagonista piensa que tiene miedo, mientras agarra la ropa de su padre y empieza a temblar. Pero el emperador le dice a su bebé que parece muy sorprendida, y esto mientras acaricia su rostro, y este dice que deben asegurarse de sellar cuidadosamente esas cosas sucias, diciendo a los soldados que sí a su majestad. El emperador sigue acariciando el rostro de la bebé, mientras la pequeña piensa en su papá, y vemos que éste le pide a Sevi que no tenga miedo porque él está ahí. La protagonista dice que sí, y el emperador dice que bien, y van a regresar a casa. Pero la protagonista piensa que toda la evidencia que usaron para culparle de ser una maga oscura se ha ido. Esta se siente aliviada, porque ahora ese futuro horrible, recordando su vida anterior, ya no existe. Está mencionado que por fin ha evitado su muerte, y cambió su destino por completo, y va a vivir, incluso llegará a su mayoría de edad, y cuando se convierta en una adulta, va a seguir viva. Después de esto pasamos más adelante, y la protagonista vuelve a mencionar que ha evitado su muerte, pero aún quedaban ciertas preguntas. Esta se ve algo afligida, preguntándose que qué diablos estaba pensando el primer emperador, o que por qué hizo que todo el imperio tomara té de Armin, porque aunque mencionó que se dijera la verdad, no mencionó por qué quiso que se usara. Y la protagonista piensa que además, la maldición de la familia Packard de la que habló el duque, decir que es una maldición que se traspasa a través del linaje como una maldición, es como magia negra. Pero en ese momento alguien le pide a la protagonista que por favor, porque su majestad la espera para hablar dentro. La pequeña dice que sí, y en ese instante dicen que su alteza la princesa Servien está ahí. Y la protagonista piensa que primero debe resolver el problema más importante ahora. En ese momento el emperador su padre le da la bienvenida, y le pregunta si descansó. La protagonista dice que sí. Gracias a él puede hacerlo. El emperador dice que eso es bueno, pero también dice que ahora, esto mientras ve a Damián, porque quizás ella tiene algo que decirles. La protagonista se ve algo preocupada, pero piensa que al fin ha llegado el momento de contarlo todo. Y bueno, la protagonista dice que pensó mucho por dónde debería comenzar, porque esta dice que retrocedió en el tiempo, cosa que desconcerta a su padre y a su hermano. Y vemos la ventana de estado del emperador, y su pensamiento es preguntarse que cómo es posible de retroceder en el tiempo, aunque su pequeña Sevi no es del tipo de niña que diga tonterías, y la grandeza de su maná es verdaderamente infinita. También vemos la ventana de estado de Damián, y su pensamiento es preguntarse que cómo qué tiempo, porque no hay manera de que su hermana mienta, y entonces, este se pregunta que cuánto maná necesita para implementar tal magia, pero la protagonista piensa que aunque es una historia increíble y se sorprendan, en verdad le creen. Y esta piensa que bueno, y ahora debe ser valiente, porque su padre y su hermano le creen. Y la protagonista dice que retrocedió en el tiempo a cuando tenía 5 años, y a partir de ahí comenzó a sucederle algo extraño. Esto sorprende a su padre y a su hermano, y la protagonista dice que tiene ojos para ver la verdad. Esto desconcerta más a su padre y a su hermano, y la protagonista dice que sorprendentemente puede ver los nombres y ocupaciones reales de las personas, y entonces si alguien miente, ella lo sabría de inmediato. Y el emperador piensa que como era de esperar, no fue algún tipo de organización o algo similar, fue la habilidad de su hija. Y la protagonista dice que ella, pero se pregunta si puede hablar eso, o se pregunta qué pasará si su hermano resulta lastimado, pensando que no hablará del duque, pensando en su hermano como una herramienta para deshacerse de la maldición. Y lo mejor es no decirlo por ahora que puede leer los pensamientos de la persona, porque su hermano siempre dice que está bien, pero es imposible que no le duela. Y la protagonista dice que puede conocer claramente los sentimientos de las personas, y también le es posible encontrar cosas como puertas secretas,
así que esa también. Pero inmediatamente su padre dice que bien, y entiende cómo obtuvo la información. Pero este llama a Sebi, preguntándole que cómo pudo retroceder en el tiempo. La protagonista se queda en silencio, y dice que en realidad, porque en su vida anterior le llamaron mujer malvada, esto desconcerta a su padre y a su hermano, y la protagonista piensa que fue un momento en el que nadie se puso de su lado, y éste empieza a llorar, porque las personas me malinterpretaron por cosas que no hizo, y le odiaban. Pero ésta se pregunta que si fue una niña realmente mala en su vida anterior, y parece que solo está poniendo excusas, aún así quiere decirlo, y ella quiere que lo sepan. Y la protagonista dice que entonces, pero piensa que es una historia que se ha guardado para ella durante mucho tiempo. Y esta dice que un día antes de cumplir la mayoría de edad, su padre le condenó a muerte, esto mientras ella empieza a temblar, y vemos que el emperador también lo hace. Pero este dice que eso, él no puede creerlo. La protagonista piensa que su padre no le cree, y por mucho que fuera acusada de ser una mujer malvada, es muy inusual que una princesa sea ejecutada, y la protagonista dice que es natural que su padre no le crea, pero realmente no hizo nada para ser llamada a una mujer malvada. El emperador llama a Sebi, y este dice que en realidad no es que no crea lo que ella dice, porque es sorprendente que haya retrocedido en el tiempo, y es asombroso. Y aquí vemos la ventana de estado del emperador, y su emoción es que tiene una gran fe en su hija, y aquí vemos a la protagonista sorprendida. Y el emperador dice que tampoco puede creer la parte en la que condenó a muerte a su querida hija Sebi. Y la protagonista dice que eso se tuvo que deber a un malentendido, y tampoco pudo reaccionar de una manera más inteligente. Pero el emperador dice que no, porque incluso si realmente hizo algo mal, pregunta que cómo pudo ser tan cruel con ella. La protagonista se queda viendo, y esta dice que le acusaron de haber usado magia negra, pero realmente no utilizó ningún tipo de magia negra. Y el emperador dice que lo entiende y debe haberse sorprendido demasiado, y este le pide a su hija que mantenga eso en mente, porque no importa si incluso fuera acusada de ser una bruja. Él le asegura que no se habría rendido fácilmente con ella. La protagonista dice que sí, y aquí vemos a Damián. Este le dice que así es a su hermana, porque no hay manera de que se hubieran rendido tan fácil. La protagonista llama a su hermano, y ésta suspira, mientras empieza a llorar, y les dice que por confiar en ella, ésta le da las gracias, porque fue agradable poder hablar de eso. Pero el emperador dice a su hija que es natural que él confíe en ella, porque pase lo que pase, a partir de ahora él le protegerá. Damián dice que sí, e incluso si surge un malentendido deben pensar en ello y resolverlo todos juntos. Y esto mientras la protagonista piensa que es una persona tan amada. Pasando nosotros a otro lado, donde la criada la protagonista piensa que las comisuras de los ojos de su princesa se han vuelto rojas. La protagonista dice que está bien, y su criada le dice que debe estar cansada, así que debe intentar dormir. La protagonista suspira y da las gracias, y ésta se ve muy feliz, pensando que una realidad se siente aliviada. Esta se pregunta si debería haberles contado todo, incluido el hecho de que puede leer completamente los pensamientos internos de las personas, poniendo un pero. ¿Por qué cree que se sentirían incómodos si supieran que puede ver los que están pensando? Y también no quiere decirle a su hermano lo que el duque estaba pensando. Pero si en un futuro tiene la oportunidad, se los dirá. Pero en ese momento llega una mariposa, y la protagonista se desconcerta, y se pregunta si es un mensaje mágico. Este mensaje le pide que lo abra, y vemos que la protagonista pregunta si es Carmen, y ésta se ve muy feliz, viendo nosotros que Carmen está ahí, y este le pide que baje. Terminando aquí esta parte del video, esperando que te haya gustado y agradado. En realidad este es el final de la temporada, y que te digo, quedan más capítulos y se está publicando. Así que nada, continuamos con la misma historia. Recuerda comentar si te ha gustado, y si quieres que continuemos.